Hola, muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Estoy aquí en Corea. Les saludos de esa manera. Gracias por sus oraciones y la ayuda de Dios. Llegué bien aquí en Corea. Estoy en la cuarentena y así, de esa manera, estoy grabando este culto dominical para ustedes. Es muy especial, ¿no? Entonces, hoy poquito más especialmente abriendo nuestros corazones y oídos, escuchen atentamente la palabra de Dios. Vamos a orar para iniciar. Oremos juntos. Padre Dios, santo y misericordioso, te damos gracias. Gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante ti y en Cristo en esta iglesia, a pesar de una manera virtual. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que podamos vivir nuestra vida cristiana hasta ahora, a pesar de que estamos en una situación muy difícil y complicada por esta pandemia. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y, por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que podamos vivir esta vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria, para tu iglesia. Protege, ayuda y guía a los hermanos de todas las iglesias de Perú para que se pueda propagar el Evangelio más fuertemente a través de nosotros. Confiamos en la mano poderosa. Todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente busquemos la Biblia, texto principal de hoy, Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 12, versículo 11 al 13. Texto principal de hoy, Génesis capítulo 12, versículo 11 al 13. Génesis capítulo 12, versículo 11 al 13. Este texto principal, si lo tienen, leamos juntos. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Hasta aquí. Otra vez, buenos días, queridos hermanos. Les saludos aquí en Corea. Aquí hace mucho frío, ¿sí? Hace mucho frío. Además, está nevando. Totalmente diferente, es totalmente diferente la clima, ¿sí? Yo llegué con bien por sus oraciones y por la ayuda de Dios. Hace 3 días llegué aquí en Corea con bien. Ahora estoy en la cuarentena por una semana, sí, una semana. Y por eso estoy grabando este culto dominical en este lugar de la cuarentena. Sí, este lugar es muy cómodo, sí. Yo estoy solo aquí. Y así estoy compartiendo la palabra de Dios como culto dominical para ustedes, para la iglesia de Chimbote. Si es posible, quisiera grabar todos los sermones dominicales de esa manera, pero debido a los límites físicos de ambiente y también tengo varios planes aquí en Corea, entonces es imposible. Por eso he grabado solamente este culto de hoy
es muy especial, entonces escuchen más atentamente, ¿sí? Únicamente, solamente este culto dominical estoy grabando y a partir de la próxima semana escucharemos los sermones grabados de otros pastores. Así he preparado los videos previamente en la iglesia. Entonces, desde a partir de próxima semana podemos escuchar estos sermones. Los sermones son de los pastores representantes de unos países que usan español. Y todo fue grabado en enero, ¿sí? Enero, iniciando este nuevo año. Entonces, cada sermón tiene muchas enseñanzas y cada sermón nos da muchas lecciones muy importantes a tener en cuenta al inicio del nuevo año. Así que, por favor, escuchen esta palabra de Dios participando juntos cada domingo presencialmente en la iglesia. Pero veamos los videos. Pero igualmente, como antes, ah, participen presencialmente en la iglesia cada domingo, por favor. Entonces, hoy aprenderemos acerca de un tema que debemos pensar profundamente en nuestro corazón como los cristianos en esta situación muy difícil ah, a la que nos enfrentamos. Ahora estamos en una situación muy complicada, ¿no? Ahora el coronavirus Omicron está difundiendo ampliamente por todo el mundo y el número de los contagiados va en aumento, ¿sí? Aumentando mucho. Incluso en Perú, aquí en Corea también, todo el mundo es lo mismo. Ahora también alrededor de nosotros en Corea, también está aumentando los contagiados. Eso es muy lamentable, pero también es cierto que estamos pasando por estos momentos tan difíciles ahora, ¿no? Yo tengo también preocupaciones acerca de los hermanos que tienen dificultad por los enfermos también del coronavirus. Hay algunos hermanos fueron contagiados, ¿no? Por lo tanto, en esta época, en estos días, en este inicio del nuevo año, aprenderemos estas lecciones y los principios muy importantes para guardar en nuestros corazones como los cristianos. Es muy importante. Entonces hoy meditaremos la palabra de Dios con el título de la fe descendente y ascendente. Este es el título de hoy, la fe descendente y ascendente. A través de unas historias de la Biblia meditaremos con este tema, ¿no? Aquí el texto principal que leímos es una escena, la escena es de que Abraham engañó a Faraón a que su esposa en su hermana, ¿sí? Aquí engañó a Faraón. Esta escena es el texto principal de hoy. Nosotros decimos que siempre vivimos confiando en Dios y vivimos confesando que ese Dios que nos salvó desde el juicio del infierno eterno siempre acompaña con nosotros, siempre acompaña en mi vida. Así estamos confesando con nuestra boca, ¿no? Pero si reflexionamos nuestra vida, en realidad podemos hallar que no vivíamos bien tal vida como yo siempre me confesaba con mi boca, poco lamentablemente, ¿no? A pesar de que en en nuestra cabeza lo sabemos bien, lo cual cuando nos enfrentamos a tiempos difíciles o cuando nos sucede algo que nos da temor,
Muchas veces vivíamos olvidando a Dios de que está conmigo. Lamentablemente, muchas veces olvidando de esa manera vivimos. De verdad, nosotros podemos hallar nuestros aspectos débiles a través de la historia de los israelíes que se quejaron de Dios en el desierto y de los discípulos que temblaban y temían en la tempestad, a pesar de que el Señor estaba junto con ellos. Sabemos esa historia. A través de estas historias, nosotros podemos hallar nuestras debilidades, ¿no? Nuestras debilidades también. Pero podemos decir que el Señor, el Señor es un ser que siempre está lleno de poderes inalterables y que no se detiene a nada de las cosas que yo temo y me preocupa. El Señor, para el Señor, no importa acerca de estas cosas que tengo yo, algo temor, alguna preocupación. No importa ah, para Dios Todopoderoso. Es decir, debemos saber que Él, Dios, es el que es el que trasciende más allá de los asuntos que me preocupa y me inquieta y siempre va cumpliendo su buen plan y su buena voluntad para nosotros. Debemos saber acerca de tal Dios, ¿no? Pero debemos pensar que cuando tenemos una vida cristiana que está descendiendo por nuestra debilidad, podemos vivir de una forma lamentable que no confiamos en Dios enteramente. Hoy vamos a pensar acerca de este aspecto de nuestra vida. Lo débil es la parte mía, ¿no? Somos débiles. Lo débil es la parte de mía. Si podemos recordar que Dios es más fuerte y más poderoso, nos entrenaremos impotentemente contra los miedos, ¿m? Y ansiedades visibles y así podemos tomar una decisión correcta. Si podemos recordar acerca de tal Dios, podemos tomar una decisión correcta. En el texto principal de hoy podemos ver unas características que se manifiestan cuando nosotros tenemos una vida cristiana que está descendiendo. Sí. Hoy vamos a averiguar sobre esto. ¿Qué tipo de característica se manifiestan cuando nuestra fe está descendiendo? Y también cuando nuestra fe está ascendiendo, oh, ¿qué característica se mostrará? Vamos a pensar, vamos a averiguar sobre esto hoy en este culto dominical. El texto principal es una escena durante Abraham vivía en la tierra de Canaán. Tal momento había hambre, por eso se retiró de ahí y descendió a Egipto. Salió de la tierra de Canaán y descendió a Egipto. Esta escena. Él era un hombre, Abraham, era un hombre relacionado con la promesa de Dios, ¿no? Por eso se fue de la casa de su padre y llegó a la tierra de Canaán que Dios le designó. Sabemos esta historia, ¿no? Él era un hombre relacionado con la promesa de Dios. Con la promesa de Dios, él salió de su casa de su padre y llegó a tal tierra, ¿sí? Que Dios le prometió, le designó. Podemos decir que esta es una decisión de la fe y obediencia. Él obedeció a la palabra de Dios, salió de la casa de su padre y
llegó a la tierra de Canaán. Pero esta escena del texto principal, ¿sí? Pero era una equivocación que lo que dejar Canaán y bajar a Egipto cuando estaba hambre en la tierra de promesa de Dios, Canaán. Él salió de esta tierra de la promesa de Dios y descendió, ¿no? Bajó a la tierra de Egipto. Esto era una equivocación muy grande, ¿no? A través de esta escena debemos recibir una enseñanza que cuando un cristiano se encuentra una dificultad inesperada, ¿no? Podría tomar una decisión equivocada humanamente como Abraham, ¿no? A pesar de que empezó una vida adecuada de la fe. Él empezó así, con esta obediencia, ¿no? Adecuadamente. Salió de la casa de su padre y entró a la tierra de Canaán, que Dios lo prometió, pero por hambre salió de esta tierra y descendió a Egipto. Esto era una gran equivocación, pero para nosotros también se podría ocurrir esta escena, ¿no? A pesar de que aquel hambre haya sido grave en esta tierra de Canaán, él no debo salir de ahí, de la que Dios lo prometió. Pero en aquel tiempo su fe se movió por tal situación visible que se llama hambre, ¿no? Más que las promesas de Dios. Por este motivo, él salió, ¿m?, de la tierra de Canaán. Su fe se movió por tal dificultad, tal motivo. Y entonces, finalmente, él llegó a descender a Egipto. Salió de la tierra de la promesa de Dios y descendió a Egipto. Es una gran equivocación, ¿no? Aquí la Biblia dice así. ah, Aquí, Génesis capítulo 12, versículo 10. Aquí explica acerca de esta escena. Aquí sí lo tienen. Veamos juntos. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aquí explica muy claramente, ¿no? Aquí sale la palabra descender, ¿sí? Él descender. Antes, pensemos acerca de nuestra vida. Antes podríamos, podríamos haber llevado bien nuestra vida cristiana obedeciendo a la palabra de Dios en el pasado, ¿no? Por un momento después de recibir la salvación. Sí, así inició nuestra vida cristiana con bien, ¿sí? Obedeciendo bien, haber llevado bien nuestra vida cristiana antes, pero debemos saber que podríamos tomar una decisión equivocada por la situación visible, ¿sí? Debemos pensar esto. Por la situación visible, como texto principal de hoy, como el hambre, ¿sí?, en este versículo. Él, Abraham, por este hambre descendió, ¿sí? Él tomó esta decisión equivocada por la situación visible, o sea, por el hambre, ¿no? Como dice este versículo, él, ya olvidando la promesa de Dios, descendió a Egipto para morar ahí, aquí dice, para morar allá. Ah, con este texto principal, hoy vamos a pensar acerca de nuestra fe también, ¿sí? Desde entonces, su fe empezó a cambiar, empezó a caminar
cuesta abajo. Su fe descendió. ¿Sí? Y a través de la historia del texto principal podemos entender acerca de unos síntomas que aparecen en el camino de descender. Hoy vamos a pensar en esto. Es decir, en el camino que desciende siempre acompaña tales cosas. Por ejemplo, la inquietud, ansiedad y preocupación. Cuando Abraham vivía en la tierra de Canaán, la belleza de su esposa no era su preocupación, ¿sí? Más bien sería un orgullo para él. Él, a Abraham le gusta mucho la belleza de su esposa, ¿no? No había ningún problema en la tierra de Canaán, ¿sí? Cuando vivía de esa manera normalmente, en la tierra de la promesa de Dios. Pero en el camino, en el camino de descender a Egipto, de repente tal belleza de su esposa se convirtió en una preocupación. Sí, la Biblia dice así. De nuevo, texto principal de hoy, les voy a leer de nuevo. Aquí explica acerca de esta situación. Aquí, Génesis capítulo 12, versículo 11 al 13, texto principal. De nuevo les leo. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermano, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aquí la Biblia explica muy bien, ¿no? Si tenemos una curiosidad que ahora mi fe está ascendiendo o descendiendo, solamente debemos averiguar si ahora en mi corazón está lleno de unas preocupaciones, ansiedades o intranquilidades. Solamente debemos averiguar, debemos chequear acerca de mi corazón si tiene estas preocupaciones o no. A través de esta condición podemos entender que yo tengo una fe que asciende o una fe que desciende. Podemos entender esto. Quizás, si está lleno de estas cosas en mi corazón, las ansiedades, las preocupaciones, es cierto que mi fe no está ascendiendo. Es cierto. Es porque ellas son las síntomas, ¿sí? Estas cosas son las síntomas que se manifiestan en el camino que desciende, ¿sí? Al contrario, si en mi corazón está lleno de las cosas de Dios, las cosas celestiales, como gozos, gracias y amor, ¿m? Sería imposible existir ahí con ansiedad o algunas preocupaciones, ¿no? Imposible existir. Por lo tanto, debemos tener una fe que desea llenar y buscar las cosas celestiales de Dios, ¿no? Es decir, nuestra vida cristiana no debe descender, sino ascender como las águilas que se levantan hacia el cielo, ¿sí? La Biblia explica acerca de esta escena, esta fe. Busquemos la Biblia, Isaías, Isaías capítulo 40, versículo 31, versículo muy conocido, ¿no? Isaías
capítulo 40, versículo 31. Si lo tienen, leamos juntos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sí, la Biblia dice así. Cuanto más subimos arriba en avión, es imposible distinguir entre los carros viejos y los carros lujosos. Sí, yo he experimentado hace unos días. Yo tomé este avión y entonces su- he subido en avión, no puedo distinguir las escenas de la tierra, ¿sí? Entre los carros viejos, los carros lujosos, los ricos y los pobres, los guapos y los feos, los sanos, los enfermos. De verdad, todas estas cosas de la tierra, ahí de arriba, ¿sí? Arriba, en el avión, arriba, la posición alta, se ven como un dibujo bonito, ¿sí? A pesar de que estaba varias formas de la vida, ¿sí? Muy complicadas, pero en el punto de la vista muy alta, se ve como un dibujo bonito, ¿no? ¿Sí? Pero al contrario, cuanto más descendemos, se ven y nos revela la diferencia entre carros lujosos y viejos, poco a poco más claramente. Si nuestra vida asciende y busca las cosas de Dios, las cosas del mundo, tal momento, las cosas del mundo se verá como una cosa pequeña, ¿no? Porque nuestra ah, posición de la vista, ¿sí? Es muy alta. En esta posición, las cosas de la tierra se ve como ah, nada, ¿sí? Pequeña. Es decir, que las diferencias que están entre las cosas del mundo no tendrán ningún sentido, no tiene ningún significado. Pero, al contrario, si nosotros andamos por el camino que desciende, el mundo se ve poco a poco más grande. Este principio debemos entender bien, ¿no? Cuanto más descendemos, el mundo se ve poco a poco más grande. Es decir, las cosas del mundo se ven más importantes. Pero de verdad, tales cosas no tienen ninguna relación con la vista y con, con las cosas de Dios. No tiene ninguna relación con las cosas de Dios. ¿Por qué? Las cosas de Dios, las celestiales, son las celestiales, porque sus posiciones son muy altas, ¿no? Cuando descendimos más abajo, se ven más grandes tales cosas y así eventualmente tendremos más ansiedad y un corazón inquieto. Esta es la característica de la fe ah, descendente, ¿no? Entonces, que estas preocupaciones controlan mi corazón ahora, debemos pensar si estoy caminando un camino descendente en la fe, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que confirmar en sí mismo de que actualmente mi corazón está lleno de las preocupaciones, ansiedades o no. Pero, primeramente, debemos saber que hay dos tipos de ansiedad, dos tipos de ansiedad. Es decir, una es según Dios, ¿sí? Y otra es según el mundo. Entonces, tenemos que distinguir bien esta diferencia por la palabra de Dios. En realidad,
Debido a que vivimos en el mundo, es imposible no preocuparnos. Sí, es imposible. Sin embargo, hay una manera de que podemos superarlo. Sí, hay una manera. Cada vez que se me ocurre una ansiedad, una preocupación, solo debemos pensar que esta ansiedad es un título de la oración que Dios nos da. Esta es una manera práctica. Si cambiamos esta preocupación, esta ansiedad por un título de oración y oramos, la respuesta de esa oración se cumple. Pero si solo agarra esa ansiedad como una ansiedad hasta el fin, ella se convertiría en una realidad. La Biblia dice así. Busquemos la Biblia. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Proverbios capítulo 10, versículo 24. Este versículo explica acerca de este principio, ¿no? Proverbios capítulo 10, versículo 24. Si lo tienen, leamos juntos. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. La Biblia explica así. Como dice este versículo, así se puede decir que lo que el impío teme, eso le vendrá. Es decir, la ansiedad vendrá a los impíos. Así, esa ansiedad podría ser una realidad, ¿no? Pero la Biblia dice así, a los justos les será dado lo que desean, ¿no? Es decir, sus oraciones serán dadas. Podemos decir que la respuesta de sus oraciones serán dadas para los justos, para los cristianos, como nosotros. Es una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, si se ocurren, si se ocurren unas ansiedades en mi vida, de repente debemos pensar que Dios me dice que ore, ¿sí? Ore por esa situación. Debemos recordar en esto, ¿no? Cuando se me ocurre algunas ansiedades, algunas preocupaciones, debemos pensar así, esto Dios me enseña que tenga que orar por esta situación, por esta ansiedad. Si cambiamos esa ansiedad por el título de la oración, eso se convertiría en la respuesta de la oración. ¿Sí? Así podemos cambiar esta situación. Este corazón en sí, que puede cambiar una ansiedad por el título de la oración, es el punto del inicio de la fe que asciende, ¿no? Por eso, Dios nos da nueva fuerza y ayuda. Todo está conectado con el principio de la Biblia, ¿no? Pero si uno no entiende sobre este principio que Dios nos dice y solo está agarrando su ansiedad hasta fin, todavía eso sería una realidad, ¿sí? Esa es una escena muy triste y lamentable. Entonces, el resultado se divide por completo dependiendo que va a cambiar su ansiedad por el título de oración o solo va a mirar como ansiedad hasta el fin. Es decir, mi ansiedad va a ser una realidad o una respuesta de la oración. Esto depende de nuestra elección según este principio de Dios, según este criterio de Dios, ¿no? Por eso es necesario de ejercitarnos en esto. Aquí la Biblia dice que ejercítate para la piedad. Busquemos la Biblia,
Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Aquí la Biblia explica muy bien. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 7. Aquí sí lo tienen. Leamos juntos. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. La Biblia dice así. La práctica es algo sustancial y podría ser difícil. Esta práctica podría ser difícil. Por eso debemos repetirlo constantemente, con paciencia, con diligencia. Eso es también muy importante, ¿no? Cuando aprendemos, meditamos constantemente acerca de Dios y así obedecemos bien a la voluntad de Dios con diligencia en mi vida, esa vida podría ser una práctica sustancial, ¿no? Por lo tanto, no debemos descuidar sobre cuatro llantas de la vida cristiana básicamente. Como sabemos, palabra, oración, comunión y la predicación, ¿no? Cuatro llantas de la vida cristiana son básicos, pero son muy importantes. En cualquier situación, la esencia del cristiano no se cambia. En cualquier situación. Eso es algo muy obvio, ¿no? La esencia del cristiano no se cambia. Así como a pesar de que Abraham estaba en varias situaciones, las promesas de Dios no se cambiaron. ¿Sí? Igual que esto. Nuestra esencia de cristiano no se cambia. Esa situación, en cualquier situación, dice, esa situación podría ser un hambre o, como ahora, el coronavirus también, ¿no? Pero en cualquier crisis o cualquier dificultad, no se cambia la esencia del cristiano y las promesas de Dios. Debemos recordar en este principio. Entonces, debemos hacer una elección conforme al criterio de Dios. El criterio de Dios, el principio de Dios no se cambia. La esencia del cristiano, la promesa de Dios, nunca se cambia. Por eso debemos agarrar el criterio de Dios a través de la palabra de la Biblia, ¿no? Por eso así aprendemos la palabra de Dios. Cuando aprendemos correctamente acerca de Dios por la palabra de la Biblia, podemos ejercitarnos para la piedad adecuadamente. Esta es la manera, una manera muy especial, muy importante también, ¿no? Así como si estamos ejercitados bien, cuando unas ansiedades, unas preocupaciones vienen a mi vida, a nuestra vida, podemos orar automáticamente, ¿sí? En realidad, que tenga mucha ansiedad o no en mi vida, eso no tiene ninguna influencia para Dios. Para Dios, estas ansiedades de nosotros de verdad no importa para Dios. Es porque la dimensión de la vista de Dios es muy diferente que de nosotros, totalmente diferente, ¿no? Su posición es más alta. Entonces, no debemos olvidar que su voluntad y su poder siempre se manifiestan trascendiendo cualquier ansiedad, cualquier situación. Así que debemos recordar que tal Dios es mi Dios. Así que debemos mirar tal Dios, no mirar una situación, ¿sí? Una dificultad. Es cambiable. Pero la promesa de Dios, el criterio de Dios, el principio de Dios, el amor de Dios, la esencia del cristiano no se cambia. Debemos enfocarnos en estas cosas, no las cosas cambiables, visibles del mundo, como
algunas preocupaciones, ansiedades, ¿no? Esto es un principio muy importante que cambiar nuestra ansiedad como el título de la oración, ¿sí? Les vuelvo a decir, cuando se ocurre ansiedad en mi vida, creamos en el poder de Dios enteramente y oremos, ¿no? Hasta ahora, sí, hasta ahora hemos aprendido acerca de la fe descendente y sus características. Entonces, desde ahora vamos a averiguar acerca de la fe ascendente y sus características. Busquemos la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Desde ahora vamos a averiguar acerca de la fe ascendente y sus características. Aquí, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Si lo tienen, veamos juntos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo es muy conocido, ¿no? Y también hemos aprendido varias veces en la iglesia. Y también este versículo es muy importante, ¿no? Si pensamos un poco más profundamente en este versículo, es muy natural que estamos agradecidos en todo, ¿no? Es muy natural. Pensemos, lo que estamos vivo, ¿sí? Y lo que estamos vivo y existimos así en esta tierra, recibiendo los beneficios del sol, aire y agua, es algo merecedor de que agradecer suficientemente, ¿no? Si no hubiera esta ropa, ¿m? Si no hubiera esta casa, ¿m? Si no hubiera este pan, si no hubiera esta familia, ¿m? ¿Qué pasaría a mí? Imaginemos. Si pensamos un poco más detalladamente, lo que disfrutamos como estas cosas es algo muy obvio de que agradecer suficientemente. Debemos agradecer a Dios por estas cosas, ¿no? Aire, agua, sol, ¿no? Las cosas alrededor de nosotros, porque Dios nos permitió, ¿no? Todas estas cosas, nos dio las cosas. Por eso debemos agradecer a Dios suficientemente. Entonces, se puede decir que el quejarse de esta vida, ¿m? Es igual que el quejarse de Dios que lo permitió. ¿Sí? Quejarse es un pecado muy grande. Entonces, el que tiene la vida eterna, es decir, el que ha recibido la salvación, o sea, los cristianos, ¿no? Debe vivir aún más agradecido por todo, ¿no? Es porque eso es el mandamiento de Dios. Como dice en este versículo, que es la palabra de Dios. Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracia en todo. ¿Cómo piensan ustedes? Pero, ¿eso posible que hacer siempre tales cosas en mi vida? Siempre. ¿Es posible? Entonces, pensemos al contrario. Dios nos ha mandado algunas cosas imposibles a nosotros. ¿Cómo piensan? ¿Es imposible? No, nunca. No es así. Pero nosotros podemos pensar con esta forma. El problema siempre es el lado de nosotros, ¿no? Dios nos mandó estos mandamientos que pueda realizar. Pero en mi lado, en nuestro lado, siempre pensamos
con esta forma. Eso es imposible. Diciendo así, ¿cómo puedo vivir así todos los días? Siempre es imposible. Hay trabajo duro y hay tristeza en nuestra vida mientras viviendo. Entonces, ¿cómo puedo estar siempre feliz? ¿Cómo puedo estar siempre agradecido? Eso es imposible. Podría decir así, ¿no? Quizás podamos estar seguros de que estamos viviendo una vida de gracias simplemente por no quejarnos activamente de Dios. ¿Entienden? Ah, les vuelvo a decir, como así. Las personas piensan de esa manera. Dios, eso es imposible. Prácticamente es imposible. ¿Por qué? En nuestra vida hay muchas tristezas, muchas dificultades. Entonces, estar siempre gozosos, dar gracia en todo, siempre, de verdad es imposible. Por eso yo voy a vivir, no quejarme de Dios acerca de estas cosas. Ah, Solamente no quejarse de Dios, quejarme de Dios. Pero no puedo dar gracia en todo, no puedo estar gozoso siempre, pero solamente no voy a quejarme de Dios. Entonces, eso es una vida de gracias, ¿no? Simplemente por no quejarnos activamente de Dios. Es decir, ¿entienden? Al observar a los israelitas que quejaron de Dios y fueron castigados en el desierto, decimos así, de esa manera. Ay, yo no estoy así tan malo, tal como ellos, ¿sí? No estoy tan malo. De esa manera, estamos satisfechos nosotros mismos y ¿acaso creemos que esta forma de vida es una vida de dar gracias en todo? Solamente no quejarnos de Dios, pero no puede dar gracia en todo. A veces, dar gracia, no en todo, dar gracia a veces, pero no quejarse de Dios. Por eso ellos confunden que viven una vida dar gracia en todo. ¿Entienden? Pero, como digo repetidamente, el criterio siempre es Dios, no es el pensamiento del hombre. Algunos podrían pensar en sí mismo que estar agradecidos siempre, porque ellos piensan así. Yo no quejaba de Dios siempre, por eso estoy dando gracias en todo siempre. Entonces, ¿esto de verdad coincide con los criterios de Dios? ¿O solo es mi idea y mi criterio? Como sabemos, el criterio de Dios es estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracia en todo. Es decir, se puede decir que no agradecer siempre es un pecado totalmente opuesto al mandato de Dios. Debemos recordar en eso. Así que quejarse es un pecado mucho más grande, ¿no? ¿Entienden, no? Yo no quejarme de Dios. Por eso yo agradecer siempre en todo. Pero eso es solamente el pensamiento del hombre. Debido a que todas las cosas que existen en esta tierra son de Dios y Dios nos permitió ellos, así que podemos disfrutarnos, ¿no? Entonces, si pensamos sobre tal Dios, siempre reconociendo que Él es nuestro creador, podríamos agradecer a Dios sinceramente, siempre, ¿sí? Este concepto es muy importante. Estar siempre gozoso y dar gracia en todo no es solo
una recomendación, no es una recomendación. No es solo una buena idea hacer eso, sino es un mandamiento de Dios, lo cual tiene que hacer sí o sí. Debemos obedecer, sí o sí. Es decir, si no hacemos esto, sería una desobediencia y también sería un pecado. Como aprendimos hoy, cuando mi fe desciende abajo, o sea, me aparta de Dios, la ansiedad se llenará en mi vida y dirigirá mi vida. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto que tales cosas se llenan en nuestro corazón, donde debe llenarse con la gracia de Dios. Y por eso sería imposible una vida cristiana fuerte y que recibe la ayuda de Dios. Por lo tanto, tenemos que darnos la vuelta rápidamente, conociendo este principio. Y debemos llenar con las cosas de Dios en ese espacio de corazón, es decir, debe convertirse en una fe ascendente, una fe ascendente. En otras palabras, se puede decir que una fe de dar gracia en todo es la fe ascendente. Este principio está conectado con ah, esta enseñanza. Esa es la fe que reconoce a Dios, quienes me creó y hasta ahora me hace existir y me suministra todas las cosas en este mundo. Eso es lo básico y lo que siempre dar gracia en todo. Si vivo siempre así, sería una vida que siempre dar gracias en todo, como dice la Biblia. Podemos realizar ah, esto. Reconocer esto es la base de la fe ascendente. Y podemos decir que la fe asciende es lo mismo que la fe agradecida. Entonces, en tal condición, Dios nos da nuevas fuerzas. Subirse en sí es un poder. Como leímos en Isaías capítulo 40, versículo 31. De nuevo, la Biblia, de nuevo, leamos esto. Isaías capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. De nuevo leamos. Si lo tienen, leamos juntos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Entienden, no? Siempre, siempre queremos tener una fe fuerte, es decir, siempre queremos tener una fe que reciba el poder de Dios. Queremos este tipo de fe. Queremos recibir el poder de Dios. Queremos tener una fe fuerte. Para que sea tal vida, lo primero es, debemos vivir una vida de dar gracia en todo. Es muy importante. Si uno no está agradecido nada, pero hace algo mucho aparentemente en la iglesia, aparentemente ante Dios, pero no está agradecido nada. Eso podría ser una vida falsa, una vida hipocresía ante Dios. Podemos decir así. Cuando un niño le agradece sinceramente a su padre, a sus padres, eso sería un regalo, sería un consuelo más precioso que cualquier cosa. Sinceramente, no aparentemente, sinceramente. Mamá, mamá, gracias por darme a luz, gracias por crearme. Si este corazón es realmente cierto y realmente sincero, entonces
No habrá nada que sea más gran consuelo para los padres como este, ¿no? ¿Entienden? Los padres pueden entender. Una sola palabra de sus niños, de sus hijos. Mamá, papá, gracias por todo, por crearme. Sinceramente reconoce mi hijo, mi hija, con este corazón será gran consuelo, gran regalo. Digamos sinceramente esto a nuestros padres. Es fortaleza, ¿no? Un corazón agradecer en todo, ¿no? Debido a que esa palabra es sincera, los padres recibirán una gran fortaleza y consuelo. Y por eso querrían darles a sus hijos más buenas cosas y más amor. ¿Entienden ustedes? Entonces, ¿cómo sería el corazón de Dios? Si los corazones de los padres hombres, ¿sí? Padres humanos son así, sería mucho más fuerte y precioso. Entonces, si damos las gracias en todo ante Dios, sinceramente, Dios quiere recompensar, ¿sí? Todo en la parte de Dios. ¿Entienden? Oh, por eso está conectado con el poder de Dios, con las cosas de Dios. Es una enseñanza muy importante, ¿no? Si tengo un corazón profundo en mi vida, lo cual reconoce y aprecia a Dios, Él lo aceptará más preciosamente que cualquier otra cosa. Por eso recompensará a nuestra vida con las cosas de Dios. Es muy precioso, ¿no? Pero si hago algo solo aparentemente, ¿sí? Solo aparentemente para los padres, sin estar agradecido o sin reconocer el amor y la gracia de mis padres, ellos estarían realmente felices cuando lo supieran. Pensemos. Es muy simple, ¿no? Si entendemos el corazón de los padres, podemos entender el corazón de Dios también. Si vivimos de esa manera, ¿no? Falsamente, no agradeciendo en todo acerca de padres, ante padres, pero aparentemente hace algo, aparentemente para los padres, falsamente. Estos aspectos, más bien la falsa obediencia sería una gran herida y decepción para los padres. Antes de hacer algo en acción, debería ser una vida agradecida primeramente, ¿no? Dios no se engaña, ¿sí? No podemos engañar a Dios falsamente. Cuando vivimos una vida agradecida sinceramente, podríamos obedecer y actuar con sinceridad verdaderamente. Y a través de esa vida, Dios nos da nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Este principio es muy importante, ¿no? Busquemos la Biblia, Malaquías, Malaquías, capítulo 1, versículo 8. No debemos engañar a Dios. Dios no se engaña. Aquí, Malaquías capítulo 1, versículo 8. Aquí aparece esta escena. Yo voy a leer. Y cuando, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Debemos meditar en este versículo. Dios sabe todo.
Dios sabe todo. Si mis acciones son verdaderas o falsas, Dios sabe todo. Aquí, como dice este versículo, había unas personas que ofrecieron sacrificios ciegos, cojos y enfermos a Dios en los tiempos de Malaquías, ¿no? Imaginemos, imaginemos. Si yo fuera la persona que ofreció como tal sacrificio y Dios me preguntara por qué lo ofreció, entonces, ¿cómo respondería? Imaginemos. Ah, Dios, a pesar de que eso se ve poco mal, pero no hay problema, está bien. Ah, estoy un poco mal en estos días, así que no tengo más remedio que hacer esto. Por eso, ¿no? Pero no tiene problema. Quizás pudiera responder de esa manera, ¿no? Pero si fueran ellos por el gobernador visible, ¿cómo sería? Imaginen. ¿Había podido hacer eso sabiendo que enojaría al gobernador o me castigaría por este sacrificio malo? ¿Cómo piensan ustedes? El gobernador visible tiene gran poder prácticamente, físicamente, así que le, le tenía miedo y no hubiera tratado de darle algo bueno de todos modos. ¿Cómo piensan? Es decir, podría tener más miedo al gobernador visible que al Dios invisible. Podría ser así. Es muy lamentable. Pero al ver nuestra vida, podemos podemos hallar este aspecto en nuestra vida. Debido a que la Biblia explica el corazón humano exactamente. La Biblia sabe, conoce exactamente sobre el corazón humano, sobre mi corazón también. Por eso debemos reconocer que este versículo también se aplica a nosotros. Sí, se aplica a nosotros. Debemos reflexionar a mi vida. No hay ninguna razón o excusa ante Dios. Dios sabe todo. La palabra de Dios dice que esta obediencia de hipocresía es mala, pero estamos viviendo, tal vez acaso estamos viviendo una vida de hipocresía, tal vez tengo, ¿no?, obediencia de hipocresía, obedecemos pero algo falso, ¿sí?, engañando a Dios, parcialmente obedecemos. Debemos recordar, debemos reflexionar nuestra vida. No hay nada que decir sobre las quejas y se dice que es malo y eso es pecado, que no obedecer siempre o obedecer pero en falso. No debemos pensar que es difícil de agradecer siempre. No debemos pensar de esa manera. No es difícil. Si creemos que el agradecer solamente puede ser en las condiciones perfectas, en las condiciones buenas, podríamos pensar que eso es difícil. Es porque cualquier persona puede agradecer cuando se convierte en un ambiente agradecido. Es algo muy obvio, ¿no? Cuando tenemos mucho para comer, no hay problema y todo está bien, cualquier persona puede vivir una vida de dar, dar gracia en todo, en esta situación. Sin embargo, la definición de una vida agradecida en la Biblia es siempre, ¿no?,
agradecerle en cualquier situación, no solo en la situación buena. En cualquier situación siempre debemos dar gracia en todo. Eso no tiene ninguna relación con las condiciones de mi vida, entonces, en cualquier situación. Si sabemos exactamente quién es Dios y cómo Él trabaja realmente en nuestra vida, podríamos vivir una vida de dar gracia en todo. Eso es lo que agradecer siempre, ¿no? No es agradecer a Dios porque el ambiente es bueno, sino agradecemos porque somos una persona que pueda agradecer en cualquier situación. Así que ese ambiente difícil se puede cambiar un ambiente que pueda ser agradecida para esa persona, ¿no? Es lo contrario de lo que la belleza de Sara se cambió en una preocupación de Abraham cuando él descendió a Egipto, ¿no? Es decir, si tenemos la fe ascendente, un ambiente muy difícil se consideraría sí como un ambiente agradecido y eso sería un poder prácticamente, ¿no? La fe ascendente, o sea, el agradecer en sí es un poder. Como dice Isaías, se dice que nos da nuevas fuerzas y también en el libro Habacuc da la misma lección. Por último, busquemos la Biblia, Habacuc capítulo 3, versículo 17 al 18. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Si lo tienen, leamos juntos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Este versículo es muy precioso, ¿no? ¿Mm? Mire, esta es una situación muy difícil claramente y aparentemente. Físicamente es una situación muy difícil, ¿no? Pero en cualquier situación, eso es muy importante. En cualquier situación, uno que puede agradecer es la persona que realmente dar gracias en todo y que tiene una fe ascendente. Y entonces Jehová Dios fuera verdaderamente mi fortaleza para tal persona. Este principio debemos recordar. En otras palabras, se puede decir que una vida agradecida es la fuerza impulsora de la vida cristiana correcta, ¿no? Si no hay electricidad, la máquina no puede funcionar. Y también, sin gasolina, el carro no puede moverse, ¿no? De esa manera, una máquina o carro necesita energía para funcionar correctamente. Pero sería una gran pena y un daño si una buena máquina o carro no funciona por el motivo de sin electricidad y gasolina, ¿no? Del mismo modo, un cristiano que se ve muy bien aparentemente, pero si en caso que no está agradecido siempre, en realidad él es un cristiano que no tiene la fortaleza y
no funciona normalmente. Es muy lamentable. Por lo tanto, cuando reconocemos a Dios como el dueño de mi vida y completamente obedecemos, podemos ser el protagonista de la vida, de dar gracia en todo. Y siempre está gozoso, como dice la Biblia. Y esta es la verdadera fuerza impulsora de la vida cristiana, ¿no? No debemos olvidar que no somos una persona que vive una vida religiosa, debido a que las condiciones de vida son buenas, sino somos cristianos que siempre vivimos con agradecimiento a Dios en cualquier situación. Esto es el real cristiano, ¿no? Aunque estamos en un momento muy difícil, reflexionamos el significado verdadero de la vida agradecida a través de la palabra de hoy y nos convertamos en un cristiano digno y poderoso que reciben el poder y la fortaleza de Dios a través de una vida tan agradecida, ¿no? Hoy, así he compartido la palabra de Dios muy preciosa desde aquí en Corea. Espero que vivamos bien obedeciendo a la palabra de Dios que aprendimos hoy y luego podamos reunirnos nuevamente en Perú con una fe más ascendente, por favor, ¿no? Ok, vamos a orar para terminar. Oremos juntos. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos como tus hijos. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendemos tu palabra preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder permanecer bien en la palabra y en la comunión de los cristianos, a pesar de que estamos en estos tiempos muy difíciles. También ayúdanos para que podamos guardar bien nuestra posición en Cristo en cualquier situación, como la ausencia del pastor, etcétera. Espero que podamos reunirnos con la fe ascendente en la iglesia luego, así que nos protege, guía y ayuda con tu gran amor hasta que llegue tal momento. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto. Chao, cuídense.